nos quedamos durante la tanda, por supuesto, hablando de algunas cuestiones político-electorales y de los candidatos y lo último que había dicho el expresidente Mujica sobre entre Cosi y Orsi, quién le puede ganar al Delgado, etcétera. Pero vamos ahora a cambiar de tema, si les parece, porque justamente una de las cosas que me iban impresionando cuando estaba de vacaciones era, che, caramba, cómo están cerrando los colegios privados, ¿no? Vieron que venían cerrando de A3, de A4. Bueno, hoy la polémica es incluso mayor, porque hay cambios en la ordenanza del Codicen sobre habilitación de colegios privados. En especial hay un par de puntos que han generado mucha discusión, donde uno podría poner a grandes rasgos la frase de, bueno, el derecho a la enseñanza, a la educación, perdón, el derecho a la educación como básico, como un derecho consagrado en la Constitución, un derecho humano, sin duda. Ahora, ¿qué pasa cuando ese derecho o esa educación la ejerce una institución privada? Y acá vienen las cosas que generaron este debate, porque uno de los puntos clave de esta ordenanza pasa por el lado de que, bueno, no se puede mantener al alumno cuyos padres dejan de pagar la cuota obligatoriamente hasta que culmine el ciclo. ¿Se debe? ¿No se debe? ¿Vale esa comparación que algunos hacen? Bueno, entonces yo dejo de pagar la luz, pero que hasta fin de año me siga dando luz el Estado. ¿Tiene sentido ir por esa lógica de discusión? ¿Hay derechos que están en pugna en este escenario? Tampoco la fácil de... Bueno, entonces es educación pública. Bueno, ¿o por qué no? Nos acompaña para poder introducirnos en este debate el maestro y docente en formación docente en magisterio y la UCU, Juan Pedro Mir. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Corríjame si me equivoco, pero creo que un poco ese era el artículo más comprometido de este cambio en la ordenanza. En una ordenanza muy vieja que tiene como... La ordenanza 14, que tiene más de 30 como 30 años, ahí está. Sí. Ese es uno de los puntos que está haciendo más ruido, pero particularmente me llama la atención por qué hace ruido, porque es raro que una institución educativa, si una familia deja de pagar en abril, no haga que el chico continúe hasta diciembre. Aparentemente hubo algunas denuncias y eso habrá inspirado Son casos puntuales. A la redacción de este cambio, pero claro, sentido común decís, ¿quién lo haría? ¿Quién sería tan vil? ¿No? Yo que he trabajado desde siempre en el ámbito público y privado, no tengo... empecé a trabajar en el ámbito privado en el año 2000. No tengo ninguna experiencia en ninguna institución que trabajé donde a un chico se lo sacara porque los padres dejaron de pagar ese año. El punto es no sacarlo a mitad de año. Ahí va. Ese es el punto. Creo que eso es obvio y creo que eso la nueva ordenanza tendría que reglamentarlo claramente, porque interrumpir un proceso educativo es mucho más complejo que cargar nafta en el auto, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese sentido, la ordenanza 14, la nueva ordenanza, tendría que dejar claro, para garantía de los niños y de los jóvenes y de las familias, que no por un hecho económico el niño vea interrumpido. Después, si continúa en otros ciclos, creo que es harina de otro costal y que depende de las posibilidades económicas también de los chiquilines y de las familias y de las instituciones. Yo creo que ese es un punto. Pero creo que el desafío es también empezar a regular otras cosas que están fuera de la ordenanza 14 y que me parecen que hoy, que está aprobado nada más ni nada menos, desde que se aprobó la antigua ordenanza al presente, han pasado la Convención Internacional de Derechos del Niño, el Código de la Infancia, la Niñez y la Adolescencia y la Ley de Educación, que establecen que la centralidad es el niño. Más peligroso, y yo lo he comentado, es que las instituciones educativas privadas se subrogan el derecho de permitir que un niño continúe o no continúe en esa institución si ese niño presenta algún tipo de trastorno o alguna situación de déficit donde, desgraciadamente, eso es una conducta muy común, porque las instituciones afirman, no podemos, por ejemplo, un chico entra en 2 años, donde no se identifica si pertenece, si tiene, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, y cuando el niño llega a 5 años, a 6 años, las instituciones, muchas instituciones, dicen, no estamos en condiciones de acompañarlo, entonces se da una salida. Y eso hoy es violatorio explícitamente del principio de inclusión consagrado por la Ley de Educación. Es algo que me parece que la autoridad educativa tendría que mencionar como un punto central en la próxima ordenanza. Pero es una opinión.
No, está bien, y después podemos incluso ir a ese punto específicamente. Pero con respecto a lo que está generando toda esta discusión, ¿no? Entre, como si hubiera realmente un conflicto de intereses, que tal vez los hay. Está el derecho de la institución privada a poder cobrar por su trabajo, y está el derecho a terminar el año por aquello de la trayectoria educativa por parte del estudiante. ¿Cómo lo ves, Pepe? Bueno, con respecto a ese punto en particular, entiendo que la enseñanza puede ser de carácter privado, pero la educación es un bien público. Y eso me parece fundamental tenerlo en cuenta. Hay otros aspectos que también de la Ordenanza 14, que fue un borrador en esta primera reunión, que va a haber una devolución y luego el Codicen de la ANEP lo tratará formalmente, que tiene que ver con el momento que se va a producir un cierre de la institución, esos 90 días previos de aviso y 12 meses antes para abrir una nueva institución, también me parece interesante y aplicable. Y me llamó la atención algo vinculado al protocolo en materia de agresiones que pueda sufrir algún docente, que creo que no se estaba aplicando el protocolo que rige para la actividad pública, ¿no? Exactamente. Ni protocolo de bullying, situaciones de bullying que se dan, ni agresiones que se dan, que muchas de estas situaciones terminan dentro de las instituciones privadas en la justicia, porque hay un vacío legal y hoy por hoy tenemos que está más protocolizado y cuidado el tránsito. Uno no puede andar con cualquier auto de cualquier forma en la calle, ¿no? Te para un inspector, te revisa las luces, pero sin embargo las instituciones educativas han quedado muy atrasadas con respecto a lo que tú decís, que la educación es un bien público, como los grandes temas nacionales, la seguridad, la salud, el tránsito, todo lo que hace la vida pública es un bien público, aunque lo lleven aunque adelante, lo administre una institución privada. Exacto, y está muy bien que haya, porque nuestra Constitución lo garantiza. Solo los países totalitarios niegan la educación privada. En Corea del Norte no hay educación privada, ¿no? En Cuba no hay educación privada. En los países democráticos hay educación privada. Y hay distintas formas de facilitar de que la gente pueda acceder a la educación privada. En nuestro país con los subsidios, tema aparte. Pero la educación es un bien público. Alfredo. Sí, yo creo que lo que estamos viendo, el cierre de los colegios que han cerrado son, tengo entendido, liceos católicos y sobre todo pequeños, católicos. Y son de la periferia, porque a veces uno dice educación privada y se imagina el British, el Elvio, el alemán, el francés, y hay un montón de... Yo leía que hay 370 institutos en el Uruguay privados, o sea que son muchos más, y muchos de esos son en lugares o en el interior del país o en barrios periféricos de Montevideo. Y que también, como se da en el mayor porcentaje a nivel de instituciones católicas, también cabría ponerse a pensar el por qué, ¿no? Y que remita a otras razones que no sean la baja de natalidad, ponele, ¿no? Pero digo, me parece que no deberían... La Iglesia es suficientemente fuerte económicamente como poder subvencionar un poquito más esos institutos que cierran, porque aparte cumple una función social, más allá de la educativa, también tiene una función social en el barrio donde están operando. Creo que es un tema que tener en cuenta. Y lo que yo no sabía, me enteré ahora, es que los colegios privados, la educación privada, ya sabían de la contribución, no pagan contribución, impuestos, pero tampoco pagan aportes patronales. No. Y eso es un vagón de guita. Entonces, si tienen ese beneficio que se puede usar para evitar el cierre o también para evitar aquellos casos de familiares o de que por un motivo económico dejan de pagar la cuota, podrían subvencionarlos, ¿no? Por lo menos por el resto del año lectivo que están cursando los gurises. Me parece que desde ese punto de vista habría que tener un poquito más de compromiso social por parte de la educación privada con sus alumnos. Ya como decía nuestro invitado, que no le consta que sea tan común aquello de que expulsen a un niño a mitad de año porque sus padres no pagan la cuota. No está generalizado eso, ¿no? Aunque se pueda dar en algunas circunstancias. Lo que sí está generalizado, pero que tanto se puede meter a NEP en eso, es que hay muchos padres que mandan a colegios privados que no pagan la cuota, pero viajan por todos lados y se dan una vida de reyes, pero no pagan la cuota. Entonces, pero eso no pasa por ordenanza, ¿no? No, eso pasa por los mecanismos de gestión. Yo creo que el gran desafío, o uno de los desafíos que tiene la educación privada, que siempre vemos el problema en la educación pública, y está bien, porque la educación pública es el 80 y pico % y cumple una función estructural, pero si estamos viendo desde el 2015
que hay algunas señales que nos dicen que la educación privada en general tampoco está cumpliendo los roles de excelencia que uno esperaría. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, en la Es una guardería de lujo ¿Y eso muchas por qué? veces. porque, entre otras cosas, porque yo creo que hay varias interpretaciones, ¿no? Pero en lo personal creo que no hay una demanda de las familias del nivel de excelencia que uno esperaría, dado lo oneroso y dado las condiciones en que se da la educación privada. Por ejemplo, no hay diferencia entre un liceo en un liceo público, en un contexto favorable, y un liceo público y un liceo privado en el mismo contexto. No hay diferencia de aprendizajes. Entonces, yo creo que ahí el problema de la educación privada es en parte, el desafío es en parte demográfico, pero no solo demográfico. Porque, entre otras cosas, hoy la educación pública está en un proceso de transformación, tiene Ceibal, tiene todavía que desarrollar más, por ejemplo, las segundas lenguas, el tiempo completo. Están pasando un montón de cosas en la educación pública desde hace unas décadas que la educación privada en general, acostumbrada a determinados marcos, no ha pegado ese salto. Los números lo dicen, los niveles de excelencia en la educación privada son residuales, al igual que en la educación pública. Entonces, uno esperaría que ese 20% de mayor capital cultural, de mayor capital social, por ejemplo, tenga niveles de excelencia como los países nórdicos, y no. Y según los informes de PISA, anda, perdón la expresión poco académica, peludeando como el conjunto de los países de la OECD. Bueno, entonces justamente siempre estamos en que la fragmentación termina siendo una cuestión territorial. Sí, sí. En eso también se reproduce a nivel privado. Porque, entre otras cosas, no hay un desafío, ahí es un compromiso ciudadano. Los ciudadanos le demandamos a los servicios educativos públicos y privados lo que verdaderamente estos podrían dar. Yo creo que en otros países hay asociaciones de padres muy fuertes, por ejemplo en España, incluso en Argentina, hay asociaciones de padres que demandan, no para pelearse con la maestra en la puerta de la escuela, que demandan y ponen en la agenda, por ejemplo, los temas de calendario escolar, de financiación educativa, de excelencia en realidad, escolar. no sé, escríbanos si están mirando en este momento, porque lo que sí me consta de conversaciones con docentes de distintos, tanto privado como público, es que los padres y las madres, sobre todo las madres, siempre demandaron, ¿no? Pero errándole al objetivo, ¿no? Es decir, en una sobreprotección del chiquilín, del estudiante, y no tal vez apuntando a la excelencia en el aprendizaje. La Asociación de Padres, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, hoy está reclamando, dado los bajos niveles de aprobación de PISA, está reclamando más recursos para la educación pública en la Comunidad de Madrid. O sea, esto es un dato que hoy está pasando en España. Las asociaciones de padres de colegios privados y la educación pública marcan agenda de gobierno. No es pelear porque la mochila me quedó no, porque guardada. no le gustó la nota que se sacó el hijo, no, claro. Es poner en agenda este tipo de temas. Por ejemplo, a mí me sigue extrañando cómo en las instituciones, por ejemplo, todos los maestros de educación pública somos egresados. No sucede lo mismo en la educación privada, donde podés trabajar siendo maestro de educación privada sin ser egresado de instituto normal. Entonces, yo soy pero claro. eso me generaría la pregunta de qué tan bueno entonces o para qué tanto sirve los que egresan, si en definitiva pasan por el instituto normal y finalmente los resultados de aprendizaje son iguales en público y privado. Es un debate, sí. Pero está claro que la reglamentación que establece... Yo sé que si me opera alguien o voy a un pediatra, me opera alguien, sé que tiene el título de médico. No sé si mando a mi hijo a determinada institución si tiene el título de maestro. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que ayornarlas, no para hacer la falsa contradicción educación pública, educación privada. Al Uruguay le va a ir bien si la educación privada es cada vez mejor y si la educación pública es cada vez mejor. Sí, claro. Es así. ¿Y esta nueva ordenanza debería haber trabajado ese tema, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que debería abordar temas de agenda de derechos, tomar el momento para, por ejemplo, transparentar algunos temas que se pasó de agenda y que sería bueno que estuvieran. Por ejemplo, exigirle a las instituciones en un periodo de tiempo que todos los maestros sean titulados. Por ejemplo, sería muy interesante que los padres, para evitar, por ejemplo, los cierres intempestivos, que los padres accedan a los estados de cuenta de las instituciones a las cuales mandan a los hijos y saben si las instituciones a las que mandan sus hijos están desfinanciadas o no están financiadas. Porque, insisto, ir a una institución educativa, que un niño vaya a una institución educativa, no Ahora, es como... para mostrar los estados de cuenta Sí, a una empresa privada. Sí, sí, porque es un bien público. Es un bien público. Lo hacen las mutualistas, lo hacen las agencias de transporte para cobrar los subsidios. ¿Por qué las instituciones privadas no lo podrían hacer? Bien. Por acá.
Yo con respecto al tema de la continuidad de los chiquilines, creo que una de las cosas que más denunciaban los padres no era solo que no les permitían continuar en algún caso, sino el tema de no darle el pase cuando termina el año. Claro. Si no estaban al día, no los dejaban irse del colegio, ¿no? Eso es ilegal. Entonces, bueno, pero aparentemente lo que planteaban desde ANEP era que era eso lo que estaba sucediendo y esos casos se habían denunciado, porque es una suerte como de chantaje, ¿no? Si no me pagas, no dejo que tu hijo se vaya a otra institución. Y si la persona no puede pagar en realidad, no va a poder pagar para adelante. Entonces, da el pase y después utilizas las otras vías hay otros mecanismos para poderte cobrar. Hay otro mecanismo porque vos te comprometes a pagar, como cualquier deuda que generás, obviamente hay formas de cobrarla. Pero más allá de eso, yo creo que el meterse en el funcionamiento y regulación de los colegios me parece que es necesario, porque si en las instituciones públicas es difícil a veces, por ejemplo, poder acceder a la inclusión, en algunos colegios privados es imposible. O sea, si tú vas con absoluta sinceridad como padre y decís la condición que tiene tu hijo, directamente te dicen que no porque tienen el derecho de decirte que no. Entonces, como un derecho de admisión, digamos, ¿no? O sea, entonces, yo entiendo que si en realidad reciben tantos beneficios del Estado, tanto subsidio del Estado, tantas exoneraciones del Estado, lo mínimo que podrían hacer es que el derecho a la educación no tengan la potestad de podérselo negar a nadie. No solo por un tema de deudas, que eso no tiene que ver directamente con la condición del alumno, sino en esto que también ha salido a la luz, que tú lo mencionabas, y que le pasa a muchísimos padres, que no los dejan concurrir a instituciones o venían concurriendo a la institución, pero cuando tiene un diagnóstico de alguna condición le dicen no puede venir más. Entonces, creo que es una oportunidad para que la gente pueda visibilizar problemas que suceden dentro de las instituciones. Son muy pocos los colegios que permiten programas de inclusión y que se abren a la posibilidad. Que permiten o que están preparados para, porque no tampoco solo hay por qué pensar que es una cuestión de falta de voluntad. Vos tenés un staff, un equipo de profesionales que hayan pasado no por el instituto normal, lo que sea. A ver, los maestros egresados y los profesores egresados no tienen formación tampoco. O sea, más allá de tener el título de maestro y profesor, en ningún lugar garantiza, o sea, de ninguna forma garantiza que tengan formación de cómo incluir chiquilines con discapacidad, porque no es algo que se pueda adquirir. Existe la figura del tutor, ¿no? Hay otra legislación que garantiza el acompañamiento. Tampoco dentro de la escuela pública tenés esa posibilidad. O sea, tú vas a una institución, yo lo viví en carne propia, fui a los colegios de la zona donde vivo, a las escuelas de la zona donde vivo, cuando quise anotar a mi hijo que salió del inicial, y como se llegaba al cupo de 1 cada 10 con algún tipo de discapacidad, si eran 25 y habían 2 niños en esa clase, no hay un tercero. Entonces, y así pululás, porque tampoco el sistema está diseñado para una inclusión real en el ámbito público. Bien, entonces es un debate al margen de esta polémica concreta, de esta ordenanza. No hay en el colegio, en la escuela pública, no hay una posibilidad de decir si tiene esta condición, no viene. O sea, no lo dejamos anotar porque tiene autismo, por ejemplo. El colegio privado sí lo puede hacer. Si tiene autismo, no te lo recibo, no puede, o si el diagnóstico se da y está concurriendo a ese colegio, tiene la potestad de decirte que no venga más. Y eso en la educación pública no lo pueden hacer. Bien. Pablo, tu opinión. ¿Te puedo compartir un mensaje? Por favor. A ver si coincidís o no. Este tema educativo, dice por aquí, me genera dudas. Por ejemplo, si todos los días en un bar concurren 10 personas a comer y cuando llega el momento de pagar aducen que no tienen dinero, ¿cuál es la alternativa para ese bar? ¿Dar de comer porque es un derecho y a la semana cerrar porque se fundió? No me queda claro. Sí, es un poco... No es un bien público un bar. Claro, no. Bueno, pero yo lo compararía, por ejemplo, a la alimentación. A ver, 10 vecinos que vienen a un edificio y uno que no paga los gastos comunes. Los otros no les va a gustar que no paguen los gastos comunes. ¿Qué es lo que sucede? Yo de educación sé poco y nada, pero viéndolo en forma objetiva como un negocio, sí, un poquito más que vos igual, pero viéndolo no significa mucho eso. No, para nada. Pero los institutos de enseñanza privada es una empresa, es un comercio, es un negocio, que viven lógicamente de sus clientes y con ese dinero pagan los salarios, los gastos, etcétera, etcétera. Si yo quiero un servicio, y esto no va a quedar simpático, pero si yo quiero comprar un servicio, tengo que tener el dinero para pagarlo, si no, no lo compro. Y si no puedo seguir pagando ese servicio porque no puedo seguir comprándolo, lo dejo de usar. Esa es la mecánica que debe de darse, pero no en las instituciones privadas de educación, sino en todos los órdenes.
Hay una cosa que es esta. Pero acordate, No, pero cómo- no aplica, es una Pablo, diferencia. no. Sí, acordate toda la polémica en torno a las instituciones privadas de salud, ¿no? No se puede desconocer No. el derecho a la educación. Pero acá, no, como- está bien, no. como Yo no bien desconozco el público. derecho a la educación y el Estado brinda las posibilidades para que vos te puedas educar sin pagar. ¿Está claro eso? Porque eso es así. Yo quisiera mandar a mis hijos de repente a un colegio que pago 50.000 pesos por mes por cada uno, pero no puedo hacerlo. O capaz que pago 2 cuotas, yo sé que en abril no la voy a poder seguir pagando. ¿Y qué voy a hacer? Y los otros padres que pagan, ¿qué van a decirle al colegio? Escuchame, yo pago toda la mensualidad, toda la anualidad y este hombre no paga y continúa en el colegio. O sea, es un tema delicado, pero es un negocio en definitiva. Lo que tendríamos que discutir es, que es un tema normativo, si el Estado debe de exonerar a determinados centros de educación privada con determinados tributos, que lo hablamos recién. Esa es una discusión que tenemos que tener. ¿Es un negocio? Perfecto. No puede pagar, se tiene que ir. Pero entonces, como es un negocio, porque brinda un servicio social, pero es un negocio, ¿el Estado tiene que colaborar para que ese negocio funcione o no? Esa es la discusión que deberíamos de tener. Que son, como hablábamos, mucho Coinciden, dinero, pero ¿no? coinciden ustedes. ¿Es en un negocio eso? de educación privada para vos? Es un negocio para muchas instituciones. Es como cualquier... Si te va bien, sí. Como cualquier, Sí, claro. me parece, cualquier empresa. Yo me paro en otro ángulo al que plantea Pablo. Me paro desde el lugar del niño. Yo no soy responsable de dónde me anota mi papá. Entonces, a mí, estoy en tercer año de determinada institución, dejan de pagar y yo, por una cuestión, yo que tengo derecho por niño, porque tengo derecho a tener mi vínculo de amigos, a tener una construcción de un proyecto del año, de tener una maestra, se ve interrumpido por una decisión empresarial. Entonces ahí es donde ponemos el énfasis. O una decisión de los Personal. que tienen la Claro. patria potestad, tu patria Los potestad. abusos siempre hay, pero me parece que en este caso ponerse del lugar del niño y decir, bueno, por lo menos que termine el ciclo educativo en ese año, me parece lo más adecuado para que pueda... ninguna institución se va a desfinanciar porque un chiquitín deje de pagar en una Pero institución. ojo, mirá que yo no estoy en contra de que termine el ciclo educativo ese año. No estoy en contra de eso. Me parece que está bien. Sí, sí, sí. Eso me parece que está Yo bien. también. El tema es que genera determinado tipo de antecedentes que puede provocar también que otros padres siguen la misma línea. Entonces, vos ahí en determinado momento puede provocar que se desfinancie una institución. Eso es lo que plantean algunas instituciones Que puede educativas. suceder. Yo creo que es un poco... ¿Vos pagaste la cuota vos o cualquiera, pagaron la cuota de cuando iba a la institución privada durante la pandemia, cuando los hijos no concurrían? Sí. Bien. Las dos instituciones que tienen más adhesión son las instituciones educativas y las mutualistas. Está Es claro, lo que ¿no? la gente más duda en cambiar. Entonces, creo que el eje no creo que pase por ahí. Creo que el eje pasa por regular, sin meterse en la independencia y sin meterse en aquello que la Constitución garantiza, que es el derecho a la educación, respetando el derecho del niño, regular para el beneficio de los niños y de los jóvenes, para cuidado de los derechos de los niños y los jóvenes, todas las instituciones, las públicas y las privadas, ¿no? El tema de que haya transparencia, de que haya posibilidad de inclusión, creo que eso hoy el hecho de sacar a un niño porque tiene determinadas características, eso es violatorio de la ley, directamente de la ley de educación. Entonces, eso es lo que debe, me parece, enmendarse y aprovechar esta oportunidad de la reorganización del Acta 14. Bien, ¿qué decías que era lo que estaba claro en tu razonamiento, Pepe? No, el razonamiento con respecto a lo económico, ¿no? Porque, digo, tenemos una sola mirada. También estamos teniendo como una mirada miope con respecto a la persona que deja de pagar la cuota. Debe haber mucha gente que lo hace de vivo, debe haber mucha gente que se pasa de listo o cree que se pasa de listo. Ahora, puse el ejemplo de la pandemia porque durante la pandemia muchísima gente se quedó sin trabajo, terminó en el seguro de desempleo, se le debe haber hecho muy complicado para pagar una cuota en una institución privada. Me parece que eso ameritaba también una mirada que no fuera solamente unidireccional. Por eso preguntaba si también durante el tiempo que los niños no concurrieron a las instituciones privadas por la pandemia se siguieron pagando las cuotas. Bueno, supongo que debería haber una mirada también para el otro lado, Pero cuando mirá que ocurre lo contrario. muchos colegios privados tuvieron una exoneración en gran porcentaje de la cuota para que los niños continúen tuviendo que tenían clase por Zoom y los maestros y profesores trabajaban Sí, no vía lo niego, Zoom. pero digo, viste que, Digo, o sea, cuando vos querés pero a ver, lograr llegar a una solución, la lográs. Me imagino que cuando alguien deja de pagar, se llamará a esa persona, se hablará, se le preguntará por qué no puede acceder al pago. No debe ser tanto así que cree un efecto contagio, que es lo que se ha pasa planteado en también alguna es oportunidad. algo que decía Alfredo, ¿no?
capaz que uno piensa en colegios privados, o la gente normalmente piensa en los grandes colegios. Claro. O sea, hay muchísimos centros, yo lo veo directamente. Mi hijo tiene un programa de inclusión en un colegio que es católico, que es chiquitito. O sea, que tienen poquitos grupos, que es un esfuerzo enorme, que están involucradas las familias. Y a ver, y en realidad va por un motivo de necesidad. O sea, objetivamente va por un motivo de necesidad porque no encontró respuesta en la educación pública. Pero ¿sabes cuántos mensajes cada vez que hablamos, por ejemplo, del tema de autismo en algún lugar, a mí me llegan con instituciones, sí de las grandes, que les dicen no a esos niños? O sea, yo creo que muchas de esas familias que hacen un esfuerzo enorme para poder pagar un colegio de los que son pequeños, y les puede pasar, no es un tema de que optan entre irse de vacaciones al Caribe y pagar la cuota, no, es un esfuerzo enorme de algunas familias para que puedan concurrir a esa institución, a veces hasta por un tema de horario. No consiguen lugar en una escuela de tiempo completo y tienen que trabajar y no tienen dónde dejar a los chiquilines y 4 horas, no es una respuesta. O sea, realmente pensemos también las necesidades de las familias al momento de elegir entre una institución y otra. Entonces, no es que solamente se va porque prefiero la enseñanza privada, no. A veces tiene este motivo de que no encuentran un lugar, no todas las escuelas son de tiempo completo y un colegio pequeño le da la posibilidad de que esté 8 horas en la institución. Sí, no Entonces, se olviden también de mencionar entre las decisiones que toman las familias de público-privado, que también, no sé en qué porcentaje, pero también está presente... Lo religioso también. No, las cuestiones de los gremiales y sindicales, ¿no? Y los paros y... Sí. Y eso es un gran motivo también, ¿no? Hay un punto que no se habla mucho en nuestro país por la tradición laicista, me parece fantástica, pero que hay una larga tradición de la enseñanza privada que muchas veces queda también oculta, ¿no? En este país, por ejemplo, mientras Varela estaba fundando escuelas, también había todo un movimiento, por ejemplo, de los salesianos, que fueron quienes trajeron los primeros laboratorios escolares en el Colegio Pío. Entonces hay toda una tradición muy rica. Las élites laicas que se formaron, por ejemplo, en Elbio Fernández, en el José Pedro Varela, fueron parte de la argamasa social de defensa democrática que constituyó lo mejor del Uruguay en la década del 50, 60, 70. O sea, me parece que no es un ataque a la educación privada. No, es simplemente la mejor educación, es la que combina y la que permite. En nuestro país, la educación pública tiene enormes desafíos de mejora, porque atiende al 80% y porque atiende en el interior es más. Entonces, la clave es la educación pública, pero también instituciones fuertes, privadas, que puedan ofrecer su servicio, es algo que tironea mejor para el país. Y el tema es que haya reglamentos que permitan que se mantengan los derechos de los niños, de los jóvenes y de las familias a saber qué pasa, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Hay instituciones privadas que tienen problemas de habilitación hasta con los bomberos y las familias no lo saben. Entonces, estamos hablando de algo donde uno deja a un niño en lo más indefenso durante muchas horas del día. Entonces, que haya transparencia en la comunicación, que haya información a las familias, gana la democracia. Me parece que va por ahí. Bien. También se quejaron de no ser consultados los sindicatos, ¿no? En este tema. ¿Y ahí qué piensa? Me parece que está bien consultar a los sindicatos, pero la responsabilidad es de la autoridad. Está bien consultar a los sindicatos, consultar a las instituciones, pero la responsabilidad es de la ANEP. Y la que tiene que decidir acá, pensando en el niño, es la ANEP. Tendría que preguntarle al INAU también, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es donde van las denuncias que planteaba Valeria. Porque hoy quien recibe las denuncias de exclusión de los niños es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, a la hora de consultar, me parece muy bien consultar a los sindicatos, consultar a las corporaciones empresariales, pero no estaría de más consultar al INAU, que es el órgano rector de la infancia, y consultar a la Institución Nacional de Derechos Humanos para cuidar a los niños. Bien, ¿cómo les parece que va a terminar esta polémica, concretamente el artículo 17? Yo confío en además, me parece que es interesante el planteo del Codicen. Sería muy bueno que se aplique tal cual está planteado, con esa lógica de respetar el paso, y yo profundizar, y ojalá se generen instancias para mejorar la propuesta de regulación. Creo que ahí las empresas educativas tendrían que ver esto como una oportunidad de mejora y no como un obstáculo, ¿no? Siempre criticamos a los trabajadores, pero las empresas a veces son difíciles también. Las empresas tienen que ver la oportunidad como una oportunidad de mejora. ¿Y quién cubriría? Me voy a poner en la línea ahora del razonamiento, porque también es válido que se vea por allí. Se insiste desde el Codicen, ¿no?
que esto es desde el lugar del derecho del estudiante, ¿no? Perfecto. Ahora, si te pones en la línea del empresario, de la institución privada, tenés, por ejemplo, al director del Colegio Santa Elena, esto lo consigna el observador, Pablo Cayota, exacto, que además fue representante de privados en el INED. Se cuestiona, cuando un elefante se mete en el bazar, una cosa es acompañar a las familias en situación de dificultad. Por ejemplo, te atrasaste en las cuotas, pandemia mediante, lo que fuere. Cosa que se hace y mucho. Otra es proclamar a cuatro vientos el derecho al no pago por un servicio que tiene obligaciones con sus trabajadores. Proclamemos lo mismo para UTE, Transporte, Salud. Bueno, es válido ese punto. Ahora, porque es una cuestión de interpretación. En ningún lugar se lee que es el derecho al no pago. Pero efectivamente puede interpretarse que es un derecho que se adquiere. Me parece respetable la postura y depende, uno a veces legislando y tomando decisiones de gobierno tiene que ver a quién apoya. Habría que ver cuánto financiaría eso las instituciones. No, la verdad no tengo idea y quizá a Pablo, a quien aprecio, quiero y respeto, me parece que es un educador siempre de referencia, creo que no es el elefante en el bazar. Querido Pablo, te lo digo con el máximo cariño, creo que acá es la autoridad educativa regulando lo que le compete. Mal haría a una república democrática que una autoridad democrática no regule un bien público. Yo creo que no es el elefante en el bazar. En todo caso, es organizando cómo se funciona en una institución. Bien, ¿por aquí? Sí, yo creo que Cayota en este caso se puso el sombrero de director o de empresario más que de educador. Yo creo coincido con Juan Pedro y me parece que es lógico que la ANEP se meta en determinadas cosas a legislar y yo no creo que, o a regular mejor dicho, y no creo que sea una cuestión generalizable o que haya muchos vivos que digan, mira, que él no paga, yo tampoco pago. Me parece que la mayoría de la gente no cae en eso. ¿Tá? Hay situaciones puntuales y creo que el gran tema de fondo es lo que planteaba mi adversaria Ripoll. La educación pública no ofrece los servicios que la mayoría de la gente precisa para sus hijos. ¿Tá? Nadie labura 4 horas, la mayoría de la gente labura 8 horas en este país. Si vos le das una escuela pública o un jardín o un liceo de 4 horas, ¿qué haces con el resto del día con los gurises? No tenés opción. Entonces me parece que es ahí donde hay que apuntar. Después nos quejamos de que no nacen niños. ¿Y qué van a nacer niños? Y la clase media que piensa en educación privada porque no tiene escuela de tiempo completo pública, dice, no, más de 2 no quiero porque... Entonces me parece que el gran tema acá es apostemos a la educación pública, que es 80 y algo % de la educación general, que sea de tiempo completo, dándole las mismas posibilidades a todo el mundo, ¿no? Y ahí creo que los aportes patronales de la educación privada es un tema interesantísimo, me encantó. Tengo unos gráficos para compartir contigo al respecto, que el 25% de la masa salarial de la ANEP, va para pagar aportes patronales. ¿Por qué es eso? Porque los maestros nos jubilamos en forma con bonificación. Cada 4 años de trabajo se nos cuentan 5. Ese es un tema para discutir también. ¿No le encanta ese Mir para discutir? ¿Ese no le encanta para discutir? Sí, cómo no, yo discuto de todo. ¿No? Después tengo el lío en casa. Claro. Pero lo podemos discutir, las bonificaciones que tenemos los educadores. Pero los aportes patronales, de hecho, la educación pública está financiando el BPS por una vía indirecta. Entonces, hay todo un tema ahí. Pero el gran debate de Uruguay es mejorar el tiempo pedagógico, optimizar más cantidad de días de clase, por lo menos 190, claro, más tiempo de clase, menos interrupciones de clase, ofrecer cosas que va de suyo, una segunda lengua en forma general. Sí. Los uruguayos no podemos seguir siendo monolingües en un mundo integrado. Entonces Uruguay tiene que seguir pensando en todos los colegios, todas las escuelas en forma bilingüe y hasta trilingüe incorporando el portugués. Esos son los temas de agenda que vienen para el Uruguay de hoy. Más allá de si cierra un colegio o abre un colegio, que son importantes. Pero esos son los temas de fondo, me parece, y ojalá estén en la campaña electoral. Bueno, ahí se le iba a preguntar, ¿qué tanto le parece que la educación como tal se va a instalar en la campaña electoral? Poco. No rinde, no es un tema... Poco. Nadie vota... Pero qué loco, porque con los líos que generó la transformación educativa, ¿no se va a aprovechar nada de eso?
Ojalá que... ¿O se quedó sin argumento, por ejemplo, el Frente Amplio para poderla contrarrestar? Argumento para contrastar la reforma, el Frente Amplio creo que no lo va a tener, porque gran parte de lo que hizo la transformación es lo que quería hacer el Frente Amplio. Y eso también lo podemos discutir en otra instancia después. Bien. Pero yo no visualizo que sea un tema de eje la transformación educativa. No sea un tema de eje la educación, sí, seguridad... Porque lo fue en otras campañas. Siempre estuvo como presente. Sí, pero no fue el principal. No. Uruguay tiene que gastar más. Presupuesto más que nada. Claro. Uruguay tiene que gastar más en educación, los presupuestos siguen siendo bajos, tiene que gastar reformar mejor. más la educación de lo que está reformando todavía. Y Mucho tiene- más. sí. Algo antes de Se quedaron cortos tus despedirlo, compañeros. Mir. No, me parece que, muchas gracias por la invitación, me parece fundamental que se aborden estos temas, que esto tiene que ir en función de la transparencia, lo que pedimos para regular las instituciones privadas. Tampoco vendría mal que se pense para regular la educación pública, lo que planteaba Valeria hoy, por ejemplo, de los obstáculos que sienten las familias para incorporar a sus hijos en las escuelas públicas y liceos públicos. Es un tema real y hay que ganar transparencia y eso solo se logra con una actitud, me parece, más abierta de parte de las instituciones privadas y públicas a la participación de las familias, a la organización de los padres. Falta en una mesa de transformación educativa las familias, no ya para reclamar temas que a veces puede ser una nota, sino para ver qué modelo de educación tiene. Pero faltan también los niños, que los niños también tienen derecho a opinar sobre el modelo de educación, los niños y los jóvenes tienen derecho a opinar sobre el modelo de educación que quiere construirse. Los niños. Sí, sí, claro. Cuando se le pregunta a los niños siempre van por el camino correcto. Si usted le pregunta a un niño... ¿Pero qué le preguntaría a un niño? Mira, por ejemplo... Niño, ¿eh? No, un niño. niño. Es interesante cómo algunas instituciones, vendiendo la optimización del tiempo pedagógico, bajan la cantidad de horas de recreo. Instituciones A, B, sobre todo privadas, Sí. que uno agarra la grilla de la institución privada y no sabe si va a sacar un niño, un sujeto del Renacimiento que sabe todo tipo de cosas o un niño de 5 años. Entonces, por ejemplo, a los niños se ven retaseado la cantidad de tiempo de recreo en función de tal taller, tal idioma. Si uno le pregunta a un niño qué tiene derecho a jugar y si quiere jugar, el tiempo de juego en la escuela. Si uno le pregunta qué quiere hacer, un niño te va a decir quiero en la escuela perder el tiempo o hacerle bullying a otro. Te va a pedir, y me ha pasado cuando he trabajado en instituciones, preguntando a los niños, ¿qué quieren los niños? Talleres de cocina, talleres de matemática, espacios de tiempo de campamentos, aprender en forma interesante. Nunca los niños se equivocan a la hora de preguntarles qué quieren. No se equivocan. Quieren derechos, quieren aprender, quieren un maestro que los cuide y que los quiera. Entonces, la participación infantil dentro del marco es un desafío interesante que lo plantea la UNICEF, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un desafío. También hay que preguntarle a los niños qué modelo de educación quieren. Bien. Bueno, Mirá. desde esa perspectiva, Qué interesante. esta transformación educativa, que cambió un modelo, va en línea con estas más opciones y, Sí, y una abierto. educación apuntando a otro tipo de competencias. Sí, sí. Ha abierto, por ejemplo, la participación de jóvenes a través de UNICEF. Ha abierto, por ejemplo, la participación de talleres optativos. Pero yo tiraría más de la cuerda. Abriría, por ejemplo, que esto lo hacen los suecos, ¿no? Parte que tienen gran autonomía de centros y de gasto en los centros. En las escuelas suecas se le pregunta a los niños parte del presupuesto educativo en qué lo gastarían. Y hay niños que te dicen priorizar determinada obra de edilicia, priorizar determinado taller de lengua. Estamos lejos, pero creo que sería más que interesante a los niños y a los jóvenes nos sorprenden como sujetos de derecho y como sujetos de participación. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pedro Mir, por habernos acompañado en el día de hoy. Perdón si aturdía, soy una máquina de No, hablar, pido no, disculpas. jamás. No, al contrario. Después arregles en casa con las cosas que dice acá, que después sí tiene problemas. Acá es un placer, de verdad. Muchas gracias. Vamos a hacer una próxima pausa. Antes les recuerdo que en DirecTV disfrutan